Me llamo Rosa Elena Ramírez, y esta es la historia que guardé en silencio durante muchos años. No por cobardía, sino por vergüenza. Por miedo al que dirán. Pero hoy, ya no tengo miedo. Porque las cicatrices que una mujer guarda en el alma, también merecen ser contadas. Yo tenía 28 años cuando viví el momento más esperado, y el más doloroso de toda mi vida. Estaba embarazada de mi primer hijo. Ilusionada, nerviosa, agotada. Había preparado todo con tanto cuidado, la ropita bordada a mano, la cuna de madera que heredé de mi madre, hasta la canción de cuna que le cantaría la primera noche. Pero nada me preparó para lo que realmente ocurrió ese día, el hospital. Olía a desinfectant y flores marquitas. Recuerdo que entré con dolores fuertes, pero con el corazón lleno de esperanza. Alejandro, mi esposo, caminaba a mi lado. O al menos eso pensé. Su cuerpo iba junto al mío, pero su alma ya no me pertenecía. Lo noté en su mirada vacía, en sus silencios largos, en la forma en que su celular no paraba de sonar en su bolsillo y yo, como tantas mujeres enamoradas, fingí no ver. Fingí no sentir. Me repetía que eran mis nervios, que era el miedo al parto, que él estaba tenso como yo. Pero en el fondo sabía que algo oscuro estaba a punto de suceder. Entramos a la sala de parto. Me acostaron, me colocaron sueros, monitores, y comenzaron las contracciones cada vez más intensas. Gritaba. Lloraba. Pero todavía tenía fuerzas, porque quería que Alejandro me viera ser fuerte, quería que me admirara. Quería que me tomara la mano como en las películas. Entonces entró ella. La doctora Camila. Alta, joven, elegante, segura de sí misma. Llevaba el cabello recogido en un moño perfecto y una sonrisa tan profesional como seductora. En cuanto cruzó la puerta, miró directo a Alejandro, y él le devolvió la mirada como si el mundo se detuviera. No había duda. Lo que yo temía era real. Voy a tomar un poco de aire, ya regreso, dijo él, sin siquiera mirarme. Intenté llamarlo. Le supliqué con los ojos. Pero una contracción brutal me arrancó el grito del alma. Y él, simplemente se fue. Pasaron las horas. Di a luz sola. Sola con mi dolor, con mi sangre, con mi grito ahogado por la traición. Y cuando por fin sostuve a mi hijo en brazos, mi corazón ya estaba partido en 1000 pedazos. Pregunté por Alejandro. Nadie sabía nada. Nadie me decía nada. Hasta que una enfermera joven, con los ojos llenos de tristeza, se acercó a mi cama y me susurró: «Señora, su esposo se fue con la doctora. Los vimos salir juntos del hospital. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas parir con el alma rota? ¿Darle la vida a tu hijo al mismo tiempo que te arrancan la tuya?» Esa noche no regresé a nuestra casa. Regresé a casa de mi madre. Ella me recibió en silencio. Me preparó una cama, una sopa caliente, y me dejó llorar. Alejandro nunca volvió. Nunca llamó. Nunca preguntó por su hijo. Simplemente, desapareció. Pero esa noche, mientras amamantaba a mi bebé con lágrimas en los ojos, hice un juramento silencioso: voy a sobrevivir. Por mí. Por mi hijo. Y algún día, la vida me va a devolver lo que me quitó. Porque el tiempo, aunque tarde, sabe vengar a las mujeres que fueron silenciadas. Y hoy, tantos años después, estoy aquí, frente a esta cámara, para contar lo que viví. Porque ya no me da vergüenza. Porque quiero que el mundo sepa lo que le pasó a Rosa Elena Ramírez, el día que su esposo la dejó pariendo sola, para fugarse con la médica, y esta apenas es la primera página de mi historia. Después de aquella noche en que regresé a la casa de mi madre, nada volvió a ser igual. No yo, no mi cuerpo, no mi forma de ver el mundo. Me arrancaron la inocencia, la esperanza, y hasta la fe en el amor. Y lo peor es que nadie lo notó. Porque aprendí a sonreír mientras sangraba por dentro. Las primeras semanas fueron las más duras. Mi cuerpo seguía adolorido, agotado, con los puntos frescos y la espalda quebrada de tantas noches sin dormir. Pero lo que más dolía no era eso. Era levantarme cada madrugada, abrazar a mi bebé, y no tener a nadie que me dijera: descansa un rato, yo lo cargo. Era mirar hacia la puerta, con una esperanza estúpida de que él apareciera. Que dijera perdón, que se arrodillara, que llorara. Pero nunca pasó. Alejandro había desaparecido como un fantasma. No llamó, no dejó mensaje. Su familia, que nunca me quiso, fingió que no sabían de él. Hasta su madre, esa mujer que una vez me prometió: yo seré tu segunda mamá, me cerró la puerta en la cara cuando fui a buscar respuestas.
Si se fue, por algo será, me dijo, con esa sonrisa venenosa que siempre escondió bajo oraciones religiosas, y entonces entendí. Estaba sola. Completamente sola. Y nadie venía a rescatarme, mi madre hacía lo que podía. Ya era una mujer mayor, con problemas en las rodillas y una tristeza que cargaba desde que enviudó. Pero me preparaba el café todas las mañanas, me ponía una mantita sobre los hombros cuando yo me quedaba dormida en la mecedora, y me decía bajito, eres fuerte, hija, siempre lo fuiste, y sí, lo era. Aunque a veces no quería serlo. A veces solo quería derrumbarme. Gritar. Golpear las paredes. Romper todas las fotos de mi boda. Pero no lo hacía. Porque tenía que amamantar, porque tenía que lavar pañales, porque tenía que sobrevivir. Pasaron los meses y empecé a salir a la calle con mi hijo en brazos. La gente del barrio murmuraba. Algunos me miraban con lástima. Otros, con juicio. En los pueblos pequeños todos se enteran de todo, y también inventan lo que no saben. Decían que yo lo había dejado ir, que seguramente no lo atendía bien, que la doctora era mejor partido. Había quienes hasta insinuaban que el hijo que cargaba no era suyo, que por algo se fue, y yo tragaba esas palabras como cuchillas. Porque en esta sociedad, cuando un hombre abandona, la culpa es de la mujer. Siempre. Aunque esté con puntos de cesárea y sangrando el alma, un día, una vecina se me acercó en la panadería y me dijo, Rosa, yo lo vi a Alejandro en la capital. Iba con esa doctora. Se ven felices, muy bien vestidos. Creo que hasta abrieron una clínica juntos. No respondí. No lloré. Solo asentí, como si me hubieran dicho el clima. Pero por dentro, algo se rompió otra vez. Porque no bastaba con que me abandonara. Ahora tenía que verlo triunfando con la mujer que se burló de mi dolor. Mientras yo contaba las monedas para comprar leche, ellos brindaban con copas de cristal. Mientras yo lavaba pañales en agua fría, ellos viajaban en autos nuevos. Mientras yo cargaba a un bebé con fiebre a las 3 de la mañana, ellos dormían abrazados en sábanas de seda, pero no me permití odiarlos. No en ese momento. Me dije a mí misma que el odio era un lujo. Un veneno que no iba a tomar. Lo que sí cultivé fue la memoria. Porque el tiempo no olvida. Y yo tampoco, empecé a buscar trabajo. Con el niño en brazos, me ofrecía para limpiar casas, lavar ropa, planchar. Algunas me decían que sí. Otras me cerraban la puerta por traer un bebé. Es que va a llorar, es que va a distraer, es que no puedes dejarlo. Con alguien. Pero no podía. Porque era mío. Y si su padre lo había desechado, yo no iba a soltarlo por nada del mundo. Mi madre vendió unos muebles viejos y con eso pudimos comprar una cuna de madera usada. Yo misma la lijé y la pinté. No teníamos lujos, pero le cantaba a mi hijo cada noche con el alma. Y cuando me sonreía, cuando me sonreía, me olvidaba por un momento del abandono, de la humillación, de los cuchicheos, pero cuando él dormía, yo me quedaba mirando el techo y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me dejó justo ese día? ¿Por qué con ella? ¿Por qué tanta crueldad? Nunca encontré respuestas. Pero aprendí a vivir con el silencio, y un día, mientras barría la entrada de la casa, escuché que el teléfono sonó. Mi madre atendió. Su voz tembló. Me miró con un rostro que no olvidaré nunca y dijo, Rosa, es él. Tomé el auricular como si me quemara. Alejandro hablaba del otro lado. Su voz, tan cínica, tan tranquila. Me preguntó cómo estaba. El niño dijo que se sentía culpable, que necesitaba hablar, que la vida a veces toma rumbos raros. No le grité, no lloré. Le dije que estaba bien, que su hijo estaba sano, que no necesitábamos nada de él. Y colgué y entonces sí, lloré. Pero no por tristeza. Lloré por rabia. Porque entendí que había sobrevivido sin él. Que había criado a un hijo sola. Que había trabajado, sangrado y sudado por salir adelante. Y que ahora, después de todo, él pretendía aparecer como si nada. A darme un discurso barato. Esa noche, mientras le daba pecho a mi hijo por última vez antes de destetarlo, le dije al oído, no necesitas a nadie más que a mí, mi amor. Y yo no necesito a nadie más que a ti. Pero algún día, el mundo sabrá lo que tu madre vivió. Y tu padre, él también lo sabrá. Porque las heridas no se cierran con palabras. Se cierran con justicia. Y yo, no me voy a quedar callada. Dicen que el dolor con el tiempo se transforma. Que ya no duele igual, que se vuelve tolerable. Pero en mi caso, no fue así. El mío se convirtió en otra cosa. En furia. En fuego.
en una necesidad silenciosa de que algún día, el mundo, le devolviera todo lo que me quitó. Después de aquella llamada, no volví a saber de Alejandro por un largo tiempo. Colgué sin permitirle explicaciones. Yo ya no quería entender. Yo ya no necesitaba saber por qué lo hizo. Porque no hay justificación para abandonar a una mujer en el lecho de parto, ni para irse con la doctora que le ayudó a dar a luz. Eso no se explica. Eso se condena. Mi hijo, al que llamé Emiliano, como mi abuelo, crecía fuerte, sano y con una sonrisa que me derretía el alma. Sus primeros pasos los dio en la cocina, entre las ollas de mi madre. Su primera palabra fue «luz», porque cada mañana le abría la ventana diciendo «vamos a ver la luz, mi vida». Y sí, él fue mi luz. En medio de la oscuridad, en medio del silencio de las madrugadas, en medio de la pobreza, su risa era mi medicina, pero la furia seguía ahí. Silenciosa, acumulada. Como una tormenta que no estalla, pero que te pesa en los huesos. Había días en que no me reconocía. Me miraba al espejo y no veía a esa joven ilusionada que una vez soñó con una familia. Veía a una mujer rota, cansada, con los ojos hundidos y las manos agrietadas. Pero también veía algo nuevo. Algo que antes no tenía, una fuerza salvaje. Una voluntad indomable. Una promesa clavada en el pecho. Trabajaba en todo lo que podía. Limpiaba casas por horas, planchaba ropa hasta que mis dedos se entumecían. Vendía pan casero los domingos en la plaza, y hasta recogía botellas para reciclar. Cada peso que ganaba era para Emiliano. Nunca le faltó un biberón, ni un juguete humilde, ni un abrazo, y aunque no me gustaba hablar de Alejandro, había días en que la rabia me ganaba. En especial cuando Emiliano me preguntaba, «Mamá, ¿por qué no tengo papá?». Yo lo abrazaba, respiraba hondo, y le decía, «Porque a veces, hijo, Dios nos cuida tanto, que aleja de nosotros lo que nos puede hacer daño». No entendía, claro. Era muy pequeño. Pero un día lo haría. Un día sabría que su padre no lo dejó a él. Me dejó a mí. Y por eso, yo decidí convertirme en madre y padre. En escudo. En cimiento. En todo. Una tarde, al salir del mercado, lo vi. A él. A Alejandro. Iba en un auto lujoso, con la doctora Camila al lado. Ella reía. Él hablaba por celular. Iban de la mano como si fueran la pareja perfecta. Como si nada. Como si nunca hubiera habido sangre, lágrimas ni abandono. Me escondí detrás de un puesto de frutas. Temblaba. No de miedo. Sino de rabia. Continida. Quería gritarle. Quería lanzarle la canasta de naranjas. Quería enfrentarle y decirle todo lo que me había callado durante años. Pero no lo hice. Porque Emiliano estaba conmigo. Y no merecía verme así. Esa noche no dormí. Quedé sentada frente a la mecedora, viendo a mi hijo dormir, y pensando en cómo la vida es injusta con las mujeres buenas. Yo, que lo di todo. Que me entregué sin condiciones. Que me arrastré por amor. Había sido la descartada. Y ella, la intrusa, la ladrona, ahora vivía entre lujos, con mi historia robada, y entonces supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Que no bastaba con sobrevivir. Tenía que levantarme. No solo por mí, sino por todas las mujeres como yo. Por todas las que callan. Por todas las que son humilladas y luego abandonadas. Empecé a estudiar por las noches. Me inscribí en un curso gratuito de enfermería comunitaria. Iba con Emiliano dormido en una mantita, lo dejaba al cuidado de una vecina, y regresaba a casa. Pasada la medianoche. Mi madre me apoyaba. Me decía, Rosa Elena, nunca es tarde para reconstruirse, y yo me reconstruía. De a poco. Con cada página que leía. Con cada vendaje que aprendía a colocar. Con cada sueño nuevo que nacía en mí. Pasaron los años. Me convertí en auxiliar de salud. Conseguí trabajo en una clínica rural. Ganaba poco, pero era mi orgullo. Llevaba mi bata blanca con dignidad. Y cada paciente que atendía, era una herida que se cerraba en mí, hasta que un día, el destino me puso la prueba más grande. Una mujer embarazada llegó de urgencia a la clínica. Sufría de presión alta. Tenía contracciones prematuras. No podía respirar bien. La subimos en la Camila. Corrí por los guantes, preparé el suero, pedí ayuda. Y cuando entró el médico de turno, era Alejandro, sí. Él, con otra bata. Con un nombre nuevo en el gafete, Dr. Alejandro Guzmán, obstetra. Nuestros ojos se cruzaron. Él se congeló. Yo no. Seguí trabajando. No dije nada.
No parpadee, Rosa, susurró, sin saber si pedirme perdón o salir corriendo. La paciente está con dilatación de 5 centímetros. Necesita monitoreo fetal urgente, le dije, con voz firme y... En ese instante entendió que ya no era la misma, que la mujer que una vez lloró en la sala de parto, ahora sostenía la vida de otra mujer entre sus manos, que la madre abandonada, ahora era una profesional, una guerrera, una sobreviviente. Esa fue la primera vez que lo vi temblar, y supe, en lo más profundo de mí, que el tiempo sí hace justicia, que la furia, cuando se transforma en propósito, se convierte en poder, y eso, apenas comenzaba. Hay ausencias que se agradecen. Y hay regresos que deberían estar prohibidos. Porque no todo lo que vuelve es bueno. A veces, lo que regresa, es el veneno que ya habías logrado sacar de tu sangre. Después de aquel encuentro en la clínica, pensé que Alejandro se mantendría lejos. Que aquel momento de tensión bastaría para que entendiera que ya no tenía lugar en mi vida. Pero me equivoqué. Cobardes como él, cuando se ven expuestos, no huyen. Se arrastran. Pasaron unas semanas. Yo seguía trabajando en silencio, con la misma disciplina de siempre. No hablaba de él con nadie. Ni siquiera con mi madre. Solo Emiliano notaba que algo había cambiado. Me miraba con esos ojos grandes, oscuros, llenos de preguntas que no se atrevía a hacer, hasta que un día, al salir de la clínica, lo vi esperándome junto a su auto. Ese mismo auto lujoso, con vidrios polarizados y esa arrogancia que tanto lo caracterizaba. Llevaba una camisa blanca y el cabello bien peinado. Como si pretendiera conquistarme otra vez. ¡Qué ridículo! Rosa, por favor, solo quiero hablar. Me dijo, dando un paso hacia mí. Lo miré de arriba abajo. Y por un instante, sentí lástima. Ya no era el mismo. Había envejecido. Tenía ojeras, la mirada caída, la sonrisa fingida. No tengo nada que hablar contigo, le respondí. Sin fruncir el ceño, sin bajar la mirada, es sobre Emiliano. Y ahí, sí, me hirvió la sangre. ¿Te acuerdas de que tienes un hijo? ¡Qué milagro! Sé que fui un cobarde, dijo. Y no vengo a justificarme. Solo quiero conocerlo. Saber quién es. Tal vez, hablar con él. Me reí. Sí, me reí. Pero no de alegría. De rabia contenida. ¿Conocerlo? ¿Ahora? ¿Después de 8 años? ¿Después de que lo abandonaste recién nacido? ¿Después de irte con la doctora mientras yo gritaba en una sala de parto? ¿De verdad crees que puedes aparecer así y decir, quiero conocerlo? Sé que no tengo derecho. Pero estoy enfermo, Rosa. Esas palabras me descolocaron. ¿Qué dijiste? Estoy enfermo. Tengo un problema cardíaco grave. Me detectaron una falla en la válvula. Me operaron hace 6 meses, pero el pronóstico no es bueno. Y antes de que sea tarde, quiero pedir perdón. No solo a ti, también a él. Guardé silencio por unos segundos. No por compasión, sino porque mi alma no sabía qué hacer con esa información. ¿Y Camila? Pregunté, con veneno en la lengua. Me dejó hace más de un año. Me fue infiel. Perdí la clínica. Perdí todo. Y ahora, solo quiero reparar lo que rompí. Me mordí los labios. Parte de mí quería gritarle que eso no borraba nada. Que ninguna enfermedad justifica la crueldad. Que nadie tiene derecho a pedir redención cuando el daño ya está hecho. Pero otra parte de mí sintió que había algo más. No puedes verlo, le dije. Pero puedes escribirle. Si te nace. Una carta. Y si algún día él quiere leerla, se la daré. Pero no te acerques. Ni una vez más. Porque si lo haces, lo destruirás. Alejandro asintió. Me extendió un sobre que ya llevaba preparado. Una carta. Lo tomé sin mirarlo, y me fui. Esa noche. Miré el sobre por horas. Lo tenía en las manos como si fuera dinamita. Podía romperme otra vez. Podía romper a Emiliano. O podía cerrar un ciclo. No se la mostré aún. Decidí guardarla en el fondo de mi armario. Porque los niños merecen crecer con certezas, no con fantasmas. Y Emiliano no estaba listo. Los días siguientes, Alejandro volvió a aparecer. No frente a mí, pero lo supe. Supe que preguntaba por mí, que buscaba a conocidos en común. Que intentaba colarse en mi rutina. Lo sentía, como una sombra que no desaparece, y entonces ocurrió lo que no imaginé. Emiliano lo vio frente a la escuela. Alejandro lo miró desde lejos, sin acercarse. Pero mi hijo es listo. Llegó a casa y me preguntó, mamá, ¿quién? Era ese señor que me miraba desde el auto negro. Sentí un frío en el estómago. Respiré hondo. Era alguien que una vez conocí.
No te preocupes, no va a hacerte daño. Es mi papá, tragué saliva. No respondí enseguida. Él lo sabía. Lo sentía, sí, le dije. Es tu papá. Pero no el que tú mereces. ¿Y por qué se fue? Me arrodillé frente a él, le tomé las manos, y le dije, porque hay personas que no saben amar. Que no saben cuidar. Que no saben quedarse. Y. Eso no es tu culpa. Tú no haces nada malo. Él eligió irse. Y yo elegí quedarme. Yo te elegí cada día desde que naciste, él me abrazó. Lloró en silencio. Yo también, esa noche, tomé la carta. La abrí. Y la leí, era una mezcla de remordimientos, justificaciones baratas, frases rebuscadas. Pero había una línea que me hizo estremecer. No sé si merezco tu perdón, pero quiero que sepas que cada noche sueño con ese momento en que te dejé, y me despierto con ganas de golpear al hombre que fui. No lloré. Pero por primera vez, sentí que la justicia empezaba a cobrar su deuda, y fue entonces que lo supe, el cobarde había regresado, pero esta vez, yo era más fuerte, y si el destino lo había traído de vuelta, sería para que él viera, con sus propios ojos, que la mujer a la que un día dejó rota, ahora se había convertido en algo que él nunca sería, una madre valiente, una profesional digna, y una mujer invencible. Siempre creí que el tiempo se encargaba de poner todo en su lugar. Lo que no sabía es que, cuando el tiempo cobra, no avisa. No toca la puerta. No pregunta si estás lista. Simplemente llega, y te obliga a mirar de frente lo que enterraste. Después de aquella conversación con Emiliano, algo en mí se quebró, y al mismo tiempo, algo se fortaleció. No era fácil mirar a los ojos de tu hijo y decirle que su padre lo abandonó. No por accidente. No por necesidad. Sino por elección. Por cobardía. Por egoísmo, pero se lo dije. Porque él merecía la verdad. Porque no pensaba seguir ocultando la herida con curitas. Ya no más, pasaron unas semanas sin novedades. Alejandro no volvió a llamar, ni a buscarme, ni a merodear por la escuela. Al menos no que yo supiera. Pero su sombra estaba ahí. Como una presencia invisible, rondando mis días. Yo trataba de mantener la rutina intacta. Trabajar, cocinar. Cuidar de mi hijo, estudiar por las noches, ir al mercado los fines de semana, cuidar de mi madre que ya empezaba a olvidar cosas. Pero dentro de mí, la tensión crecía, hasta que un día recibí una carta, no era como la anterior. Esta llegó. En un sobre blanco, sin remitente. Al abrirla, supe que venía del Hospital Central. Alejandro había sido internado de urgencia. Su estado era grave. Necesitaba una operación inmediata, y no tenía a nadie más, sí. Así, tal cual, yo no quería ir. No por odio. Sino porque me parecía injusto que, una vez más, él me llamara justo cuando estaba en el suelo. Como si yo fuera su red de emergencia. Como si, después de destrozarme, aún creyera que podía contar conmigo, pero entonces pensé en otra cosa, pensé que, tal vez, el tiempo estaba haciendo su trabajo. Que tal vez, esta era la escena final que el destino había preparado para cerrar un círculo, así que llegué al hospital con el corazón agitado. No por miedo a él, sino por todo lo que había quedado sin decir. Me anuncié en la recepción. Subí por las escaleras. El pasilo olía a alcohol, a muerte, a soledad. Entré a la habitación. Y ahí estaba. Alejandro, estaba irreconocible. Flaco, pálido, con tubos en el brazo y una sonda nasal. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Tal vez lo era. Tal vez yo era el recuerdo que lo perseguía cada noche. Rosa, susurró. Gracias por venir, me acerqué despacio. Me senté al borde de la cama. No tomé su mano. No lo toqué. Solo lo miré. De frente. Como nunca antes. No vengo por ti, le dije. Vengo porque quiero cerrar esto de una vez, él asintió. Lloró. Sí, lloró. Y por primera vez, no eran lágrimas falsas. Eran lágrimas del hombre derrotado que finalmente entendía lo que había perdido. Me equivoqué. Lo sé. No hay día que no lo piense. Perdí una familia. Perdí una mujer que me amaba. Perdí a mi hijo sin siquiera conocerlo. Sí, le respondí. Y ahora que estás enfermo, lo recuerdas. Pero cuando yo gritaba en la sala de parto, cuando mi cuerpo se abría para traer al mundo a tu hijo, tú estabas besando a otra, bajó la mirada. No tenía cómo defenderse. Ni una excusa. Ni una palabra. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? Nada, dijo con la voz rota. Solo quería mirarte una vez más. Saber si había alguna forma de morir en paz. Esa frase me estremeció. No porque me diera lástima, sino porque entendí
que no era yo quien debía darle paz. Era él quien tenía que hacer las paces con su propia alma. La paz no te la voy a dar yo. Búscala con Dios. Con tu conciencia. Con el niño al que abandonaste. Yo, ya no tengo nada que darte, me levanté, él. Intentó decir algo más, pero no le salió la voz. Antes de irme, me detuve en la puerta y dije, yo no soy esa mujer rota que dejaste. Yo sobreviví. Me reconstruí. Crié a un niño maravilloso. Me hice fuerte. Mientras tú te destruías, yo florecía. Y eso es lo que el tiempo te cobró. Salí sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí profundamente. Sentí que un peso enorme se había levantado de mi espalda. Ya no tenía que cargar con el silencio, ni con la rabia, ni con el deseo de justicia. Porque la vida ya se había encargado. Unos días después, me llamaron para informarme que Alejandro había muerto. No lloré, encendí una vela. Le pedí a Dios que tuviera misericordia de su alma. Y luego, abracé a Emiliano y le dije, tu padre ya no está en este mundo. Él me miró. No lloró tampoco. Solo me dijo, gracias por ser tú, mamá. Por nunca irte, y entendí, en ese instante, que el amor más puro es el que permanece. Ese fue el verdadero pago del tiempo. Durante años fui madre, hija, trabajadora, cuidadora, sobreviviente, pero un día, me miré al espejo y me di cuenta de que no sabía quién era yo, más allá de todas esas funciones. Fue entonces que empezó mi verdadero renacimiento. Cuando me atreví a encontrarme. Después de la muerte de Alejandro, algo en mi alma se aquietó. No fue felicidad. No fue alivio inmediato. Fue más bien como el silencio después de una tormenta, pesado, extraño, lleno de preguntas. No porque aún lo amara, sino porque durante muchos años había sido la sombra de su abandono lo que me había empujado a seguir, a luchar, a levantarme. Cada día. Y ahora que esa sombra se había ido, no sabía con qué llenar ese vacío. Me convertí en una mujer libre, pero también sola. Y esa soledad me golpeó como una ola helada. Emiliano seguía creciendo, fuerte, inteligente, dulce. Era un niño de corazón noble, con una mirada que me derretía. Pero también era un niño que empezaba a tener sus propios pensamientos, sus propios silencios, sus propios mundos. Yo era su madre, sí, su universo. Pero sabía que, con el tiempo, ya no me necesitaría tanto como antes, y ahí me hice la gran pregunta. ¿Quién soy, si ya no me necesitan tanto? Pasé noches enteras sin dormir, no por angustia, sino por una extraña inquietud. Comencé a leer viejos diarios, cartas que me escribí a mí misma de joven, dibujos que hice en los márgenes de libros. Me di cuenta de que había partes de mí que quedaron atrapadas en el pasado. Que la Rosa Elena de antes, la que soñaba con ser escritora, la que amaba bailar boleros en el patio, la que se reía sola frente al espejo mientras se peinaba, se había ido perdiendo en medio de tantas responsabilidades, y entonces, un día, sin planearlo, me senté frente al espejo y me miré de verdad. No para ver si tenía canas nuevas o arrugas más profundas. Me miro los ojos. Me observa el alma. ¿Dónde estás, Rosa Elena? Me pregunté en voz alta, y fue como si una niña asustada desde dentro de mí respondiera, aquí estoy. Esperando que me mires sin miedo. Y lloré mucho, pero esta vez. No lloré por un hombre, ni por una traición, ni por el pasado. Lloré por mí. Por todo lo que postergué. Por todo lo que soporté en silencio. Por todo lo que fui. Y lo que dejé de ser, y decidí que era hora de reencontrarme. Empecé por cosas pequeñas, volví a bailar. Sí, aunque fuera sola en la sala, con el volumen bajo para no despertar a mi madre. Movía los pies como podía, con mis huesos cansados. Pero con una alegría que hacía años no sentía, fui a la biblioteca del pueblo y me inscribí en un taller de poesía. Al principio me sentí ridícula. Rodeada de jóvenes, con libretas nuevas y miradas curiosas. Pero cuando leyeron mi primer texto, una chica se me acercó y dijo, «Señora Rosa, usted escribe como si tuviera fuego en el pecho», y lo tenía. Siempre. Lo tuve. Solo que lo había escondido. También empecé a hablar más conmigo misma. A escuchar mi cuerpo. A cuidar mi salud. A pintarme los labios aunque no saliera. A usar ese vestido azul que tenía guardado para una ocasión especial. Me di cuenta de que la ocasión era cada día. Porque yo estaba viva. Porque había sobrevivido. Una tarde, Emiliano me encontró bailando con una escoba. «¿Qué haces, mamá?», preguntó entre risas. «Bailo con la única pareja que no me va a abandonar», le respondí guiñando un ojo. «Estás loca», y feliz, nos reímos juntos. Y supe que estaba haciendo lo correcto.
que al recuperar mi esencia, también le enseñaba a él que su madre no era solo una mujer rota. Era una mujer viva. Completa. Renacida, volví a escribir en mis noches libres. Cuentos, recuerdos, pensamientos. Un día reuní todo en un cuaderno viejo y se lo mostré a mi profesora del taller. Rosa, esto no es un pasatiempo. Esto es un testimonio. Tienes que compartirlo. ¿Y quién va a querer leer las memorias de una mujer abandonada? Todo el mundo, me dijo. Porque no escribes como víctima. Escribes como sobreviviente. Esa frase me acompañó durante semanas. Y entonces tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Envié mis escritos a una pequeña editorial independiente del estado. Pasaron meses sin respuesta, hasta que una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio, llegó una carta. La abrí con las manos mojadas. Querida Rosa Elena, nos conmovieron profundamente sus palabras. Su historia es valiente, humana y poderosa. Nos encantaría publicarla como libro testimonial. Si acepta, este será el primer paso para que muchas mujeres encuentren su propia voz a través de la suya. Me quedé sin aire, le mostré la carta a mi madre. Me abrazó fuerte. Su memoria ya le fallaba a veces, pero ese momento no se le olvidó. Le mostré la carta a Emiliano. Me miró con orgullo. Como si me viera por primera vez no solo como madre, sino como la mujer que era, y entonces lo entendí. Ese día, no solo publiqué un libro, ese día, me redescubrí, porque ya no era la mujer abandonada en la sala de parto, ahora. Era la mujer que se miró a sí misma y se eligió. La que recogió sus pedazos y los convirtió en arte. La que sobrevivió, y luego se atrevió a vivir. A veces creemos que el pasado ya fue enterrado. Que las heridas sanaron. Que los fantasmas se marcharon. Pero basta un movimiento, una sombra, una llamada, para que todo lo que creíamos cerrado vuelva a sangrar. Pensé que después de su muerte, Alejandro se quedaría en su tumba, no solo físicamente, sino también en mi memoria. Me dije que ya lo había llorado todo, que ya no había espacio para más dolor, ni para más sorpresas. Pero me equivoqué. Porque incluso desde el más allá, él tenía una última forma de regresar, y lo hizo. Pasaron unos 3 meses desde que recibí la carta de la editorial. Mi vida había tomado un giro inesperado. El libro, una recopilación de mis memorias, estaba a punto de salir. Se titularía La mujer que parió sola. Un nombre fuerte, directo, doloroso, pero honesto. Así como yo, el pueblo entero comenzó a murmurar. Algunos me felicitaban. Otros me evitaban. Muchos, especialmente las mujeres mayores, me miraban con una mezcla de respeto y envidia. No entendían cómo esa misma Rosa Elena, la que lavaba pañales ajenos, la que fue dejada en el altar de la maternidad, ahora iba a tener su rostro en la contraportada de un libro, y en medio de ese remolino de emociones, ocurrió un martes. Por la mañana, recibí una visita inesperada, tocaron la puerta con insistencia. No era el cartero. No era un vecino. Era un joven, de unos 30 y pocos años, con traje oscuro, expresión fría, y un portafolio en la mano. ¿Rosa Elena Ramírez? Preguntó. Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo en representación del licenciado José Guzmán, abogado de los herederos de Alejandro Guzmán. Mi sangre se heló. ¿Qué quieren ahora? El señor Guzmán dejó un testamento. Usted y su hijo están mencionados. Mi primera reacción fue cerrar la puerta en su cara. Pero algo me detuvo. Una intuition. Una corazonada. Le pedí que esperara y lo hice pasar al patio. Nos sentamos bajo la sombra del limonero. La mesa de plástico, las tazas de barro, todo contrastaba con su presencia elegante y fría. ¿Qué dice ese testamento? El señor Alejandro Guzmán dejó una propiedad a nombre de su hijo, Emiliano Guzmán Ramírez. Una casa en la capital, en el barrio de San Isidro. También dejó una suma de dinero en una cuenta de ahorro, destinada exclusivamente a la educación de su hijo. Me quedé en silencio. Dijo que era su forma de pedir perdón, agregó el abogado. Sin emoción, me reí. Me reí tan fuerte que casi derramó el café, y ahora quiere entrar por la ventana lo que no supo sostener por la puerta. Señora, dijo con tono serio, es completamente legal. Puede rechazar la herencia si lo desea. Pero el niño es el beneficiario. Y, legalmente, usted es su tutora hasta la mayoría de edad. No respondí. Lo despedí con un gesto y guardé los papeles. Esa noche no dormí. Me senté frente a la cuna vacía donde Emiliano alguna vez durmió, y lloré en silencio. No porque
me doliera Alejandro, sino porque me enojaba que, incluso muerto, encontrara la forma de perturbar nuestra paz. Al día siguiente, le conté todo a Emiliano, tenía 11 años. ¿Y qué hacemos, mamá? Me preguntó con ojos grandes y honestos. Lo que tú decidas, hijo. Si quieres esa casa, será tuya. Si no, la rechazamos. No te obligaré a aceptar nada que venga de alguien que te negó desde el principio. Se quedó en silencio. Después de unos minutos, me dijo, quiero quedarme con la casa. Pero no porque la dejó él, sino porque quiero tener algo nuestro. Y cuando sea grande, quiero usar ese dinero para estudiar. Para salir adelante. Como tú lo hiciste, lo abracé con fuerza. Sentí un orgullo tan profundo que me temblaron los brazos. Firmamos los papeles. Hicimos todo en orden. Emiliano se convirtió legalmente en dueño de aquella casa, aunque ninguno de nosotros pisara nunca esa puerta, y entonces sucedió lo inesperado. Una mujer vino a buscarme, era alta, delgada, de cabello castaño claro y rostro tenso. Me abordó en la salida del centro de salud. ¿Tú eres Rosa Elena?, preguntó con una mezcla de ira y vergüenza. Depende de quien lo pregunte. Soy Mariana, la hija de Camila. Mi estómago se revolvió. Mi madre murió hace 2 años. Continuó, pero antes de morir me confesó todo. Me contó que destruyó tu vida, que se metió con un hombre casado, que te dejó sola en el hospital. Me dijo que eras la mujer más valiente que había conocido, y que se arrepintió todos los días de lo que hizo contigo. No supe qué decir. Mi quid mora. Mariana sacó un sobre. Esto es para ti. Lo escribió 2 semanas antes de morir. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo guardé sin abrirlo. No vine a disculparla, dijo Mariana. Solo vine a cerrar un ciclo. Porque tú también formas parte de mi historia. Se fue esa noche. Abrí la carta. Rosa Elena, sé que quizás nunca leas esto. Pero si lo haces, quiero que sepas que el peor error de mi vida fue pensar que podía construir mi felicidad sobre tu dolor. Nunca fui feliz con Alejandro. Nunca dejé de ver tu rostro aquella noche. Mientras tú parías con el alma, yo celebraba una mentira. Perdóname si puedes. Pero sobre todo, no permitas que esta herida te robe tu luz. Porque tú naciste para brillar. La carta estaba firmada con tinta corrida. Lloré. No por ella. Ni por Alejandro. Lloré por mí. Porque después de tantos años, por fin, la verdad había salido a la luz, y comprendí que el pasado puede intentar volver. Puede tocar la puerta disfrazado de justicia, de herencia, de redención. Pero yo ya no era esa mujer que paría sola. Yo era Rosa Elena, la mujer que convirtió su dolor en fuego. Y su fuego, en luz. Yo no buscaba fama, ni reconocimiento. Solo quería contar la verdad. Decir en voz alta lo que tantas callamos. Pero ese día, cuando se encendieron las cámaras y me pidieron que hablara, no sabía que mi historia iba a cambiar la vida de tantas, ni que, por fin, iba a cambiar la mía. Todo comenzó con una llamada. Una periodista de la capital había leído el manuscrito de mi libro antes de su publicación. Me dijo que su nombre era Carolina Herrera, nada que ver con la diseñadora, aclaró con una risa nerviosa, y que quería entrevistarme para un programa especial del canal estatal, dedicado a mujeres que rompieron el silencio. Mi primera reacción fue decir que no, yo no soy nadie importante, le dije. Soy solo una mujer que sobrevivió a una traición. Hay miles como yo, justamente por eso, Rosa Elena, respondió. Porque eres una de tantas. Pero una de las pocas que se atrevió a hablar. No insistió. Me dejó pensar. Me dio su número y me dijo, si cambias de opinión, llámame. Aunque sea para decir que no. Pasé 3 noches sin dormir. Consulté a mi madre. Consulté a Emiliano. Hazlo, mamá, me dijo él. Yo estoy orgulloso de ti. Que el mundo sepa quién eres. Ya no tienes que esconderte, y eso me dio fuerzas. Acepté. Una semana después, Carolina vino a casa con un pequeño equipo de grabación. Nada lujoso. Una cámara, un micrófono, un técnico. Pero su mirada era profunda. No vino a buscar espectáculo. Vino a escuchar. Y eso me conmovió. Quiero que sea tú misma, me dijo mientras ajustaba el micrófono a mi blusa. No necesitamos drama, Rosa Elena. Tu voz ya lo dice todo. Nos sentamos frente a frente. La cámara encendida. El silencio expectante. Y entonces, ella me preguntó, ¿quién es Rosa Elena? Tomé aire. Me mojé los labios. Y respondí, soy una mujer que fue abandonada por el hombre que amaba el mismo día que trajo al mundo a su hijo. Fui humillada, rechazada, ignorada. Pero también soy una madre que nunca se rindió.
Una hija que cuidó a su madre enferma. Una trabajadora que lavó pisos, planchó ropa, cargó bultos. Y, sobre todo, soy una mujer que aprendió a perdonarse. La entrevista duró más de 1 hora. Hablamos de mi infancia, de Alejandro, de Camila, del parto, de la pobreza, del dolor, del libro, de Emiliano, de la carta que recibí años después, de la herencia inesperada, del silencio que quema más que el grito. No lloré en cámara. Pero mis ojos se llenaron más de una vez. Carolina me miraba con respeto. No me interrumpía. No buscaba phrases virals. Solo escuchaba. Y eso, en este mundo, vale oro. Cuando terminaron de grabar, me abrazó. Gracias por tu valor, Rosa. Tu historia va a llegar más lejos de lo que imaginas. No le creí del todo. Pensé que sería una nota más, una de esas que pasan a las 11 de la noche y nadie recuerda. Pero me equivoqué. La entrevista salió al aire un viernes. A las 8 de la noche. En horario central, la gente del pueblo empezó a llamarme desde temprano. Rosa, vas a salir en la tele, doña Rosa, priper la sonrisa. Yo me encerré en el cuarto con Emiliano, mi madre y un televisor viejo que todavía funcionaba. Cuando vi mi rostro en pantalla, sentí que me temblaba el alma. Pero lo peor vino después. Los teléfonos no pararon de sonar. Mi celular, el fijo, las redes sociales. Me escribieron mujeres de todos los rincones del país. Mujeres jóvenes, mayores, campesinas, maestras, enfermeras, vendedoras. Todas con algo en común, habían sido calladas. Y ahora, se sentían vistas. Gracias por decir lo que yo no pude, escribió una. Tu historia es la mía, escribió otra. Por fin alguien habla de nosotras, me llegó por mensaje de voz, con un llanto al fondo, lloré durante horas. No de tristeza, de emoción. Porque entendí que mi historia ya no era solo mía. Era de todas. La editorial decidió adelantar la publicación del libro. Hicimos una pequeña presentación en la biblioteca del pueblo. Vinieron mujeres de otros estados. Viajaron horas solo para escucharme leer un fragmento. Me abrazaron como si me conocieran de toda la vida. Me dijeron que yo les había devuelto la dignidad y entonces, un periodista de la ciudad me ofreció otra entrevista. Y luego otra. Y luego una universidad me invitó a dar una charla. Y así, sin buscarlo, me convertí en voz de tantas que habían sido silenciadas, pero no fue fácil. También llegaron las críticas. Gente que decía que exageraba, que buscaba fama, que seguro había algo más que no contaba. Porque este mundo aún se incomoda cuando una mujer habla fuerte y claro, pero ya no me importaba, porque por primera vez en mi vida, me sentía plena. Libra. Orgullosa, Emiliano me miraba diferente. No con pena. Con admiración. Una noche, se sentó a mi lado, me tomó la mano y me dijo, mamá, cuando crezca, quiero escribir también. Quiero contar tu historia, desde mis ojos, y supe, en ese instante, que todo había valido la pena, porque lo que empezó como un grito de dolor, se había convertido en un canto de vida, y ahora, ya no había vuelta atrás. Yo era Rosa Elena. Y mi voz, por fin era escuchada. Yo siempre quise protegerlo de todo. De las miradas, de las preguntas, del pasado. Creí que si me callaba, si lo abrazaba lo suficiente, si le contaba solo lo bueno, él no cargaría con mis heridas. Pero me equivoqué. Los hijos también heredan los silencios, y las cicatrices invisibles. Emiliano tenía 13 años cuando me di cuenta de que algo dentro de él estaba cambiando. Ya no era solo el cuerpo que crecía, ni la voz que se hacía más grave. Era su mirada. Una especie de sombra que se instalaba detrás de sus ojos. Una tristeza quieta, honda, que él intentaba esconder con risas forzadas o con ese típico «no es nada» que tantas madres hemos aprendido a temer. Yo lo observaba desde la cocina, desde el umbral de su cuarto, desde el espejo cuando él se cepillaba los dientes en silencio. Había algo en él que me partía el alma, algo que no sabía cómo nombrar, pero que me apretaba el pecho como si el pasado volviera por otra puerta. Una tarde, mientras lavaba la loza del almuerzo, lo escuché llorar. Era un llanto contenido, entre dientes, de esos que uno hace para que nadie escuche, pero que gritan igual. Entré a su cuarto sin tocar. Estaba en el piso, con la cara entre las rodillas, los puños apretados. Hijo, dije en voz baja. Él no respondió. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué me dejó, mamá? Susurró sin levantar la cabeza, y entonces lo entendí. Todo este tiempo, mientras yo daba entrevistas, publicaba libros, hablaba de la traición, del abandono, del parto, yo había contado mi historia. Pero no la suya. Él también era protagonista de esa herida,
¿Por qué nunca me quiso? ¿Por qué a mí? Preguntó, con esa mezcla de rabia y dolor que solo los hijos abandonados entienden. Me arrodillé a su lado. Lulaban el rostro con las dos manos. Tenía los ojos hinchados, la nariz roja, los labios temblando. No es culpa tuya, Emiliano. Nunca lo fue. Hay padres que no saben serlo. Que no entienden lo que tienen. Que eligen el camino fácil. Que huyen. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú vales cada segundo de tu vida. Tú mereces todo el amor del mundo, y porque él no lo vio, porque era ciego, hijo. Porque su alma estaba rota. Y cuando una persona está rota, no puede cuidar de otros, lloramos juntos. Por fin. Después de tantos años de silencio, lloramos por lo mismo. Por esa ausencia que él no pidió. Por esa herida que yo creía haber sanado para los dos, pero que aún sangraba en él. Yo siempre pensé que si te daba todo mi amor, eso bastaría, le dije. Que si me esforzaba el doble, si te daba abrazos, cuentos, canciones, comida caliente, tú no sentirías ese hueco. Pero no sabía que ese hueco tenía forma de pregunta. Yo no quiero odiarlo, mamá. Pero no sé cómo perdonarlo, no tienes que hacerlo. Al menos no ahora. Perdón no es obligación. Es un proceso. Y empieza por perdonarte a ti mismo por sentir lo que sientes. Desde ese día, nuestras conversaciones cambiaron. Emiliano ya no guardaba las dudas. Me preguntaba todo. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo lo viví? ¿Qué sentí? Yo lo conté. Con la verdad. Sin adornos. Sin exagerar. Con el corazón en la mano, también empezó a escribir. Poemas, pequeños relatos. Cosas duras, intensas, pero bellas. Tenía un talento que me impresionaba. A veces leía en voz alta. A veces me dejaba los papeles sobre la mesa, sin decir nada. Yo los leía de madrugada, con lágrimas corriendo por las mejillas. Un día escribió: soy el hijo de una mujer que sangró sola. Que crió con el pecho herido y la espalda firme. Que me enseñó a caminar sobre los escombros. Pero también soy el hijo de un hombre que no estuvo. Y cargo con su sombra, aunque no quiera. Aunque me duela. Lo abracé al amanecer, sin decir palabra. Él ya sabía, empezamos terapia juntos. Con una psicóloga comunitaria que nos ayudaba a ponerle nombre a lo que sentíamos. No fue fácil. A veces salíamos más cansados que al entrar. Pero poco a poco, el dolor se fue transformando en algo más manejable. Ya no era un monstruo, sino una cicatriz. Y las cicatrices no duelen todo el tiempo. Solo cuando se tocan. También llegó el momento de visitar la casa que Alejandro le había dejado. Emiliano me pidió ir solo, yo me resistí al principio. Tenía miedo de lo que pudiera sentir, de lo que esa casa pudiera despertar en él. Pero lo dejé. Le di las llaves. Le preparé una comida que le gustaba. Le dije que me llamara si necesitaba algo. Volvió al atardecer. Con la ropa impregnada a polvo y el rostro serio. Es grande, me dijo. Fría. Vacía. No me sentí bien ahí. ¿Quieres venderla? No. Quiero transformarla. Algún día, voy a convertir esa casa en algo bueno. En un lugar para jóvenes como yo. Un espacio de arte, de palabras, de música. Para los que también crecieron con preguntas, lloré de nuevo. Porque ese niño al que crié entre sombras, estaba aprendiendo a sembrar luz, y comprendí que, aunque nuestros hijos nacen de nuestras entrañas, su dolor no siempre es el nuestro, y su sanación tampoco. Emiliano no solo era mi hijo. Era un ser con su propio viaje. Y ese viaje también tenía espinas, pero ahora, al menos, caminábamos juntos, y eso ya lo cambiaba todo. Durante años fui una mujer rota. Después fui una mujer sobreviviente. Y ahora, después de todo, después de perder, de criar, de perdonar, de hablar, de escribir, soy algo mucho más simple, pero más real que nunca. Soy una mujer que ya no duele. Me miro al espejo cada mañana, y aunque la piel cuelga más que antes, aunque las arrugas se multiplican en mi rostro como testigos de los años, hay algo en mis ojos que no veía antes: paz. No esa paz que se finge para no llorar frente a otros, sino la verdadera. Esa que llega cuando uno ha hecho las paces con su historia. Cuando ya no se pelea con el pasado, ni con lo que fue, ni con lo que nunca será. Soy Rosa Elena Ramírez. Mujer de provincia. Madre sola. Abuela ahora, aunque todavía me siento joven por dentro. Mi madre partió hace poco, en paz, dormida, con mi mano entre las suyas. Me dejó su sabiduría, su receta de pan dulce, su paciencia para los días largos, y esa costumbre de cantar mientras limpio. Mi hijo, Emiliano, ya es un hombre. Tiene 20 años. Estudia literatura en la capital.
publicó su primer libro hace un año. Un compendio de textos que escribió durante la adolescencia. Lo tituló Cartas para un padre ausente. Cuando me mostró la portada, sentí un nudo en el estómago. Pero cuando leí el contenido, supe que lo había soltado. Kay, ese niño que lloró en el piso preguntando, ¿por qué a mí? Se había convertido en un escritor que no necesitaba respuestas, solo verdad. Él habla de mí en entrevistas. Me nombra con orgullo. Me llama mi primer héroe. Yo me sonrojo cada vez. Le digo que ya basta, que no diga tantas cosas lindas. Pero por dentro, mi alma se llena como si le echaran agua a una planta que creció en sequía. La casa que Alejandro le dejó, Emiliano la transformó. Hoy funciona como un centro cultural para jóvenes de barrios pobres. Hay talleres de poesía, pintura, música, teatro. Se llama La casa que nos faltó. Y cada vez que paso por allí, veo la reja pintada de colores, los murales que cuentan historias de mujeres, de niños sin padre, de madres solas, y me doy cuenta de que algo hermoso brotó de una raíz podrida, porque sí, Alejandro fue una sombra. Pero también fue el empujón que me obligó a levantarme, y aunque jamás justificaré lo que hizo, hoy entiendo que su ausencia me regaló una presencia más firme en mí misma. Me enseñó que la fuerza no se hereda, se construye. Día tras día. Entre el dolor, la rabia, la ternura y la fe, recorro mi pueblo como una mujer distinta. Ya no bajo la cabeza cuando las vecinas me miran. Ya no me duele que me pregunten, ¿cómo? Heisest, les contesto con la frente en alto, con amor, con trabajo. Y con la verdad, aunque doliera. Doy charlas en escuelas. Acompaño a otras mujeres en procesos judiciales. Escribo columnas en un periódico local. Me invitan a congresos sobre derechos de las madres. Y a veces, cuando me quedo sola en mi mecedora, con una taza de té caliente en las manos, sonrío. Porque jamás lo imaginé, porque aquella mujer que lloraba en la sala de parto, la que gritaba de dolor mientras su marido huía con otra, nunca pensó que un día estaría contando su historia frente a una sala llena de gente que la aplaude de pie. No busqué venganza. El tiempo la trajo solo. Y no vino como castigo, vino como revelación. Me mostró quién era yo cuando ya no me dolía. Me reveló que no necesito cargar con culpas, ni con silencios, ni con la obligación de olvidar. Recordar no es debilidad, es poder, y si alguna mujer me está leyendo ahora, quiero decirle esto: no estás sola. No eres menos por haber sido abandonada. No eres culpable del desamor de otro. No naciste para mendigar amor, en hay para perecer en soledad. Tu dolor es real, pero también es pasajero. Porque dentro de ti vive una fuerza que aún no conoces. Y un día, sin saber cómo, te levantarás. Te verás al espejo. Y sonreirás. Porque ya no te dolerá. Porque por fin, habrás vuelto a ti misma. Eso soy yo ahora, una mujer que volvió a sí misma. Una mujer que ya no se esconde. Una mujer que ya no se calla. Una mujer que ya no se rompe, porque el dolor ya no me define, y lo que soy ahora que ya no me duele. Es simplemente lo que siempre fui, una mujer que merece ser feliz. Y que, por fin, lo es. Durante años me tragué las lágrimas. Me tragué la rabia. Me tragué la culpa. Caminé por la vida como si no doliera. Como si criar sola fuera lo normal. Como si una traición se pudiera enterrar en silencio. Pero hoy, después de contar todo, ya no me duele. No me duele haber sido abandonada. Me dolía más fingir que no me importaba. No me duele haber llorado sola. Me dolía más reír frente a otros como si nada pasara. No me duele haber parido sin nadie a mi lado. Me dolía más creer que eso era lo que merecía, y hoy, por fin, puedo decirlo sin miedo: yo sobreviví, no porque fui más fuerte. No porque no caí. No porque no quise rendirme. Sobreviví porque amé. Porque abracé a mi hijo con el alma hecha pedazos. Porque luché con las uñas por cada pedacito de pan, de dignidad, de futuro, y aquí estoy, con cicatrices, sí. Con arrugas que cuentan historias que nunca dije. Con una voz que por años se quebró en silencio. Pero que ahora retumba en los corazones de quienes aún tienen miedo de hablar. Si esta historia es tu historia, si fuiste abandonada, silenciada, usada o negada. Quiero que escuches esto: tú no estás sola. Tú no eres menos. Tú no te rompiste. Te estás reconstruyendo, y un día, cuando ya no te duela, vas a mirar al cielo, cerrar los ojos, y decir como yo digo ahora: gracias, Dios, por no haberme soltado el día en que yo misma quise dejarme caer. Porque lo que soy hoy es fruto de todo lo que no me mató.
Y aunque sangré, viví. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like a este vídeo, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete al canal para más historias reales como esta aquí. Las voces de nuestras abuelas nunca más serán silenciadas.